cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, dependiendo de las provincias, dependiendo de las regiones, o es uno o es el otro. Cáncer de endometrio no viene a ser uno de los cánceres que es el más importante en nuestro país. Sin embargo, en otras latitudes sí llega a ser uno de los cánceres más importantes. Antes de entrar con el tema de cáncer de endometrio, tenemos que fijar algunos conceptos que de repente ya ustedes lo tienen claro en sus rotaciones que han tenido o en sus clases previas, pero solamente quiero recordarles cuál es la definición de hiperplasia, metaplasia y displasia, que son tres términos que parecen sonar lo mismo, pero que representan algo distinto. La hiperplasia hace referencia a una proliferación exagerada, pero de células maduras de un tejido. ¿Qué cosa quiere decir células maduras? Células que no tienen potencial oncológico. ¿De acuerdo? Es decir, es simplemente el crecimiento de un tejido normal. Eso es la hiperplasia. ¿Qué cosa quiere decir metaplasia? Metaplasia ya no es un crecimiento de un tejido, sino es la transformación. Y en este caso hace referencia a no a un tejido, sino a un epitelio. Cuando hablamos de metaplasia estamos hablando de epitelios. Es la transformación de un epitelio nuevamente maduro por otro epitelio maduro. Por lo tanto, es la transformación de un epitelio sano o normal por otro epitelio sano y normal. Mientras que el término displasia hace referencia a la transformación de un epitelio maduro por otro epitelio, pero en este caso inmaduro. Y la inmadurez en nuestra materia es sinónimo de potencialidad oncológica, ¿de acuerdo? Por eso términos como displasia de cervix, etcétera, etcétera, tienen potencialidad oncológica. Entonces, es importante, ya habiendo sabido esto, que un epitelio maduro es un tejido normal y un epitelio inmaduro tiene potencialidad de cáncer o precáncer. ¿De acuerdo? Bien, entonces tocaremos el primer término, que es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial, etimológicamente, corresponde a la proliferación exagerada de tejido endometrial. Hemos hablado de que el término hiperplasia es proliferación de tejido maduro. La definición de hiperplasia y la clasificación de la misma han cambiado con el tiempo. Existe una estimulación prolongada con los estrógenos con ausencia de su contraparte o su antagonista, que en este caso, como todos sabemos, es la progesterona. El diagnóstico requiere una confirmación anatomopatológica por biopsia. Algo muy importante de cara a la evaluación que van a tener toda confirmación de patología oncológica, doctores, requiere una confirmación anatomopatológica. No va a haber una imagen, no va a haber un marcador tumoral, no va a haber una manifestación clínica que nos haga un diagnóstico de ninguna patología oncológica. Siempre la patología oncológica requiere una confirmación anatomopatológica. Y la hiperplasia endometrial también requiere una confirmación anatomopatológica. ¿Ya? Entonces, la clasificación del siglo y del milenio pasado que teníamos sobre la hiperplasia endometrial y que en algunos textos todavía lo van a ver, hace referencia a la hiperplasia simple, la hiperplasia compleja y la hiperplasia atípica, que a su vez se subdividía en simple y compleja. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la hiperplasia simple tenía una potencialidad de progresar al cáncer solamente del 1%. Sin embargo, la presencia de atipicidad de sus células ya le confería una probabilidad de cáncer mucho mayor, siendo la hiperplasia compleja con atipia la que tenía, o también llamada adenomatosa con atipia, la que tenía mayor potencialidad de cáncer, casi un 30%, es decir, casi una de cada tres mujeres que tenía hiperplasia compleja con atipia, terminaba desarrollando cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, la atipicidad le daba mayor probabilidad de tener cáncer a una mujer con una hiperplasia de endometrio. Este es el endometrio normal, como sabemos por nuestras clases de histología y lo que han llevado fisiología en la primera parte de esta materia que es ginecología. Tenemos un epitelio endometrial, que es un epitelio
que se encuentra columnar revistiendo, lo que viene a ser una membrana basal y bajo la cual se encuentra un estroma. Tenemos unas invaginaciones de lo que viene a ser este epitelio, dando origen a lo que viene a ser un epitelio glandular. Y son estas glándulas endometriales las que producen cantidades de sustancias, ¿no? Como moco, etcétera, etcétera. La hiperplasia simple, si nosotros recordamos con la imagen anterior, acá tenemos una mayor cantidad de estroma y una que otra glandulita. Sin embargo, en la hiperplasia simple vamos a ver un mayor número de glándulas normales, cada una de ellas, por campo visual. La hiperplasia compleja, a su vez, esta cantidad de glándulas se hace mucho mayor con una que otra alteración a nivel arquitectural de las células y morfología de los núcleos. Y la hiperplasia simple con atipia, ya vemos que no hay muchas glándulas, sin embargo, hay presencia de más de un núcleo o presencia de dos nucleolos o presencia de núcleos monstruosos en algunas de las glándulas. Y la hiperplasia compleja con atipia ya es el grado más excesivo de atipicidad en el caso de una hiperplasia endometrial, tanto a nivel de las células como a nivel de la relación estroma-glándula. Quiere decir que hay más cantidad de glándulas con relación a la cantidad de estroma. Sin embargo, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la clasificación clásica carecía de reproducibilidad inter e intraobservador. Vale decir que para un patólogo, una hiperplasia era simple con atipia y para otro era compleja con atipia. Le hacíamos ver por un tercer patólogo y nos decía, no, es una hiperplasia compleja sin atipia. Entonces, no había una reproducibilidad de esa clasificación de la OMS. Se hizo más difícil determinar el tipo en base a un fragmento de la biopsia endometrial y se hacía necesaria una nueva clasificación más simple y más aplicativa para lo que viene a ser las hiperplasias. Dentro de ellas se dividió en dos grandes grupos: la hiperplasia endometrial no atípica, que englobaba la que anteriormente habíamos visto en el cuadrito de la OMS, que era la simple y la compleja pero sin atipia, y la que actualmente conocemos y probablemente ya han visto ustedes algunos casos, neoplasia intraepitelial endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, cogimos una separación y dividimos en dos lo que viene a ser las hiperplasias, unas sin atipia y otras con atipia. Las que tenían atipia ya dejaron de llamarse hiperplasias endometriales y se le acuñó el término de neoplasia intraepitelial endometrial. El término neoplasia no quiere decir que sea cáncer, ¿ah? Sigue siendo una lesión benigna, pero con potencialidad oncológica. ¿De acuerdo? Entonces la NIE no es un cáncer. Eso quede grabado, muy importante para la hora de la evaluación. Entonces la hiperplasia endometrial no atípica, como su nombre lo dice, son células sin atipia. Tienen una proliferación policlonal difusa. Quiere decir que hay diferentes tipos de células que se van a multiplicar y van a dar varios tipos de clones. Hay respuesta exagerada del tejido normal a estímulo estrogénico, que es el principal factor etiológico para desarrollar la hiperplasia endometrial no atípica o una hiperplasia llamada también fisiológica. ¿De acuerdo? Porque con un estímulo estrogénico, ya sea exógeno a través de los anticonceptivos o ya sea a través de la terapia de reemplazo hormonal, hace que prolifere el tejido maduro. No tiene potencial de riesgo de cáncer, ¿ya? No tiene potencial de riesgo de cáncer. Sin embargo, la neoplasia intraepitelial endometrial es lo opuesto. Tiene atipia, la proliferación aparece de una sola célula, es decir, monoclonal, quiere decir que una sola célula va a originar a la NIE y todas las células van a tener el mismo material genético de la célula que ha originado este problema. Puede no haber estímulos externos. Es un precursor del adenocarcinoma, es decir, es el precursor del cáncer de endometrio con un riesgo de 30% e incluso puede coexistir junto al cáncer de endometrio. Puede haber una parte de la cavidad endometrial con NIE y otra parte de la cavidad endometrial con cáncer de endometrio. Pues entonces, ¿por qué decimos que esto es más aplicativo? Porque eso nos va a servir para definir el manejo. Al hacerlo más simple, en dos grupos, podemos también dividir la forma de manejo o terapéutica de una forma más sencilla. La hiperplasia endometrial sin atipia, el manejo es médico, mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial, el manejo siempre va a ser quirúrgico. Es el gold estándar.
y consiste en sacar el útero con o sin sacar los ovarios, ¿de acuerdo? En la hiperplasia endometrial se puede regresionar espontáneamente, algunos deciden observarlas. Podemos suspender el estímulo estrogénico, decir a nuestra paciente que deje de recibir anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal. Podemos complementar con progestágenos para una mayor respuesta durante un periodo de 3 o 6 meses, o incluso podemos incorporar lo que viene a ser la aplicación o la introducción de un DIU con levonorgestrel. Recordemos que el levonorgestrel es un tipo de progestágeno que también es el antagonista de el estrógeno y nos puede ayudar a manejar esta hiperplasia fisiológica. Por otro lado, en la neoplasia intraepitelial endometrial el manejo siempre es quirúrgico. En pacientes premenopáusicas que deseen preservar la fertilidad, se puede optar por progestinas con o sin DIU con levonorgestrel. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hasta ahí lo que viene a ser la hiperplasia endometrial y su nueva clasificación, que se divide en dos grandes grupos. ¿Qué cosa es un pólipo endometrial? Que es algo que también mencionan en el sílabus. El pólipo endometrial hace referencia a tejido intrauterino, es una proliferación de tejido intrauterino compuesto por endometrio, glándulas y estroma. Ah, doctor, entonces el pólipo es epitelio endometrial. No, no solamente es epitelio endometrial, sino que también tiene estroma, tiene glándulas, etcétera, etcétera. La prevalencia es del 8%. 8% de mujeres adultas tienen pólipos endometriales. Muchas de ellas nunca se han dado cuenta que los tienen porque son asintomáticos. Sin embargo, en el contexto de una paciente con hemorragia uterina normal, puede incrementarse hasta el 30%. Y de acá podemos sacar una de las conclusiones de que un pólipo endometrial se puede manifestar con una hemorragia uterina normal. La etiología del pólipo endometrial es, al igual que la hiperplasia endometrial simple, un estímulo con estrógenos, aunque algunos postulan que se debe a un desbalance inflamatorio. El diagnóstico, como en todo lo que estamos hablando, siempre es anatomopatológico. Va a haber muy buenos ecografistas que nos inducen a concluir de que una paciente puede tener un pólipo endometrial, pero el diagnóstico siempre es anatomopatológico. Ya nos hemos llevado sorpresas y nos hemos encontrado al hacer la histeroscopía que la paciente en realidad tenía un mioma intrauterino, un FIGO 0, y que por ecografía nos decía que tenía un pólipo endometrial. Entonces, siempre el diagnóstico es anatomopatológico. La ecografía transvaginal simple e histerosonografía son estudios de enfoque inicial. Siempre que nosotros sospechemos un pólipo endometrial, primero tenemos que realizar una ecografía transvaginal simple y o una histerosonografía. Ambos son estudios de enfoque inicial. Punto importante, ¿ya? Muy bien, el riesgo de transformación maligna o premaligna de un pólipo es bajísimo, menos del 5%. Uno de cada 20 pólipos y mujeres con factores de riesgo vamos a tener probabilidad de que desarrollen un cáncer de endometrio. Pero la mayoría de pólipos, el 95%, van a seguir siendo pólipos. Los que son, todos los pólipos son lesiones benignas y así se van a quedar siempre, ¿de acuerdo? Solo un pequeño porcentaje va a degenerar en un cáncer de endometrio. El pólipo es una lesión 100% benigna. Factores de riesgo de malignidad de un pólipo: la posmenopausia, un tamaño mayor a 1.5 centímetros, que presente hemorragia uterina normal o que la paciente esté usando el tamoxifeno en el contexto de un manejo del cáncer de mama. Entonces, estos factores de riesgo incrementan la probabilidad de que una mujer con pólipo endometrial se encuentre en este 5% y no en el 95% de los casos en que va a seguir siendo benigno. El manejo del pólipo endometrial idealmente es una resección, es decir, hay que sacarlo. ¿Y cuál es el método ideal? A través de una histeroscopía en pacientes que tienen factores de riesgo. Ecográficamente nosotros podemos ver esta imagen hipoecogénica que corresponde a la silueta del miometrio. Acá podemos tener una imagen hiperecogénica adentro que corresponde a lo que viene a ser la imagen del endometrio, y dentro de lo que viene a ser la cavidad endometrial tenemos una imagen de ecogenicidad similar a un tejido parecido a lo que viene a ser el miometrio y hace correspondencia a la sospecha de un pólipo. Entramos con la camarita de la histeroscopía y vamos a visualizar
su base, que es sésil, y lo que viene a ser la presencia de una imagen polipoidea. Entramos con un asa, cortamos la base y finalmente hemos realizado el tratamiento de nuestro pólipo endometrial. Finalmente, esta muestrita la vamos a enviar al patólogo, quien nos va a informar que se trata simplemente de un pólipo o alguna otra novedad anatomopatológica. Muy bien, ahora entrando ya a lo que viene a ser el cáncer de endometrio, el cáncer de endometrio en sí hace referencia a una proliferación monoclonal de células endometriales inmaduras que engloban diversos tipos histológicos. ¿De acuerdo? Entonces, el cáncer de endometrio se origina de una sola célula endometrial que se va dividiendo y todas las células hijas van a tener el mismo material genético, son iguales a la célula que dio origen a esta enfermedad. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es una proliferación monoclonal. La edad media es de los 60 años, por lo tanto el cáncer de endometrio es una enfermedad usualmente de una mujer posmenopáusica. El diagnóstico se realiza en estadio inicial en el 75% de los casos. ¿Y en qué estadio? En estadio 1. Ajá, quiere decir que casi todos los cánceres de endometrio están en estadio 1 al diagnóstico. Eso quiere decir de que este cáncer avanza muy lentamente y es un cáncer, podríamos decir, de buen pronóstico porque la mayoría siempre está en estadio 1 al diagnóstico. Es el cáncer ginecológico más frecuente en países desarrollados. Sin embargo, en nuestro país ocupa el tercer lugar dentro de los cánceres ginecológicos por debajo del cáncer de cérvix, ovario e incluso el cáncer de mama. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el síntoma principal? Pregunta de examen para cáncer de endometrio es la presencia del sangrado posmenopáusico. ¿De acuerdo? Una mujer con sangrado posmenopáusico, ustedes deben tener la obligación de pensar que se trata de un cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Y más aún, sabemos que el 90% de los cánceres de endometrio se manifiestan con sangrado vaginal posmenopáusico, es decir, casi todos los cánceres de endometrio se manifiestan con un sangrado posmenopáusico. Fíjense ustedes, el cáncer de endometrio, la mayoría de ellos, el 75%, debutan en estadio 1. La mayoría de ellos, por no decir casi todos, se manifiestan con sangrado vaginal posmenopáusico. Entonces, el cáncer de endometrio es uno de los cánceres desde el punto de vista ginecológico más buena gente para el oncólogo. ¿Por qué? Porque primero nos avisa que está en la paciente. ¿A través de qué? A través del sangrado posmenopáusico. Hey, doctor, estoy aquí. Estoy sangrando, por si acaso, en una posmenopáusica. Y cuando nosotros hacemos el diagnóstico, la mayoría de pacientes se encuentran en estadio 1. Por lo tanto, es un cáncer benevolente, a diferencia de otros cánceres que ya han visto probablemente como el cáncer de ovario, o lo van a ver, que la mayoría de ellos debutan en estadio avanzado. Otros, manifestaciones menos frecuentes y ya en estadios avanzados, o sea, muy inusual, son el dolor pélvico, distensión abdominal o tumor pélvico intrauterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de endometrio? Esta tablita la van a poder revisar con mayor detenimiento. Sabemos que la mayor exposición a estrógenos incrementa la probabilidad de cáncer de endometrio. Por lo tanto, una mujer que nunca ha tenido hijos, nunca ha tenido descanso de los estrógenos y por lo tanto tiene un riesgo relativo de 2 a 3 veces para desarrollar cáncer de endometrio con relación a una mujer que tuvo hijos. La menopausia tardía, es decir, más ciclos hormonales durante su vida, también predispone a una mujer a tener cáncer de endometrio. Obesidad es un factor de riesgo muy importante. Una mujer gordita también tiene riesgo de hasta más de 10 veces con relación a una mujer normosómica de tener cáncer de endometrio. Factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, ligeramente incrementan la probabilidad de cáncer de endometrio. Tratamiento con estrógenos, como hemos mencionado, tratamiento con tamoxifeno que se utiliza para el cáncer de mama y cumple una función similar a los estrógenos en el endometrio.
La hiperplasia endometrial atípica, esto es sinónimo de NIE, ¿ya? Entonces, el NIE, que incrementa de 8 a 29 veces la probabilidad de cáncer de endometrio, y el síndrome de Lynch tipo 2, que es un síndrome que se asocia a cáncer colorectal, pero que también se asocia a cáncer de endometrio. Incrementa en 20 veces la probabilidad de cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, una mujer clásica con cáncer de endometrio es una mujer de la tercera edad que acude a su consultorio por un sangrado posmenopáusico y que ustedes encuentran que es una mujer obesa, con síndrome metabólico, que presenta diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, que nunca ha tenido hijos y que de repente durante toda su vida ha estado sometida a estímulo estrogénico. ¿Ya? Esa es la mujer clásica con cáncer de endometrio. Y de todos estos factores de riesgo que tenemos aquí, no debemos descartar estos dos últimos, porque si ustedes notan, acá incrementa 2 veces el riesgo, 3 veces, pero acá estos dos incrementan de 20 a 29 veces, perdón, la probabilidad de tener cáncer de endometrio. Son mucho más fuertes estos factores de riesgo que los otros. Pregunta: hiperplasia endometrial atípica o NIE y el síndrome de Lynch tipo 2 son los factores de riesgo más importantes para que una mujer pueda desencadenar cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? El diagnóstico es a través de una biopsia endometrio, que nos llega a una sensibilidad del 90% y lo podemos hacer de varias formas: curetaje, legrado, AMEU o histeroscopía más biopsia dirigida. No existe un screening para cáncer de endometrio. Sabemos que existe un screening para el cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau, la prueba del PBH, el IVA. Sabemos que existe un screening para cáncer de mama, que es la mamografía. Para el cáncer de endometrio no existe screening, ¿de acuerdo? Hacer ecografías todos los días no va a disminuir la probabilidad de que una mujer tenga cáncer de endometrio, o no lo vamos a detectar más precozmente. ¿De acuerdo? Sin embargo, a veces podemos decir que hasta no necesitamos screening para el cáncer de endometrio, porque como nos avisa casi siempre que está ahí, y siempre que está ahí nos avisa en estadios iniciales, entonces es un cáncer que nos ayuda bastante a poder detectarlo en estadio temprano. El grosor endometrial por ecografía es sugerente de proliferación endometrial. En una mujer posmenopáusica mayor a 5 milímetros de grosor endometrial por ecografía nos debe hacer sospechar que la paciente tiene alguna patología neoplásica en el endometrio, ya que puede ser una NIE o puede ser un cáncer de endometrio. Si vamos a hacer una biopsia endometrio, esta biopsia siempre debe ser fraccionada, doctores. ¿Qué cosa quiere decir biopsia fraccionada? Que debemos tomar biopsia del cuello uterino y debemos tomar biopsia del endometrio, del canal endocervical y del canal endometrial. Entonces, una biopsia fraccionada es primero tomar una biopsia del canal endocervical y segundo, a continuación, tomar una biopsia de lo que viene a ser la cavidad endometrial. ¿De acuerdo? Ese es el orden en el cual ustedes deben hacer una biopsia de endometrio. Muchas veces uno dice biopsia endometrio, de frente voy a hacer una biopsia endometrio, pero se olvidan de tomar una muestra del endocervix, ¿de acuerdo? Y para el patólogo, las células de un cáncer de endometrio son muy similares a las células de un cáncer de cuello uterino, pero glandular, porque el cuello uterino también tiene una parte glandular. Entonces, si el patólogo me dice cáncer de adenocarcinoma, yo en ese momento tengo que ver cuál de mis dos muestras ha salido adenocarcinoma. Si ha salido del cervix, entonces es un adenocarcinoma de cuello uterino. Y si me ha salido del endometrio, es un adenocarcinoma de endometrio. ¿Por qué? Porque el tratamiento de ambos cánceres es completamente distinto. ¿De acuerdo? Y muchas veces morfológicamente por histología son muy similares. Siempre en ese orden, ¿ah? Primero endocervix y segundo endometrio, no al revés. La biopsia la podemos hacer con la cureta de Novak, que es este aparatito, que tiene unos dientecitos y por dentro es hueco. Nosotros entramos a cepillar la cavidad endometrial y dentro de esta cavidad hueca
va quedando el contenido endometrial que finalmente nosotros vamos a enviar para estudio. La aspiración manual endouterina, los que han rotado por el MINSA deben conocerlo muy bien, que se utiliza para el manejo de las hemorragias del primer trimestre, que es una aspiración al vacío a través de una cánula, también sirve para hacer una biopsia endometrio. El legrado uterino con este aparatito llamado legra, que tiene un triangulito hueco cuyo filo se encuentra en la parte superior y nos permite raspar la cavidad endometrial para sacar todo lo que viene a ser el contenido endometrial. Es otra forma de hacer una biopsia endometrio. Pero, finalmente, el método de elección, el gol estándar para hacer una biopsia de endometrio es a través de este aparatito que se llama histeroscopio y el procedimiento se llama histeroscopía. A través de una cámara vamos a visualizar en un monitor toda la cavidad endometrial y vamos a ir a tomar la biopsia directamente donde está la lesión. No la vamos a tomar a ciegas como los anteriores procedimientos que hemos mencionado. Entonces, la histeroscopía es el gol estándar para tomar una biopsia de endometrio. ¿De acuerdo? Y la característica que tiene la histeroscopía es que su biopsia siempre es dirigida. ¿Qué cosa quiere decir una biopsia dirigida? Que yo me voy a dirigir a donde está la lesión y ahí voy a tomar la biopsia. No voy a tomar biopsia innecesaria de otra parte de la cavidad endometrial, solamente de la lesión proliferativa que veo a través de la camarita. ¿De acuerdo? Histeroscopía es el gol estándar para biopsia endometrio y siempre la biopsia con histeroscopía es una biopsia dirigida. Existen 3 grados histológicos de cáncer de endometrio en base a la proliferación de las glándulas G1, G2 o G3, siendo el G3 el más agresivo, cuando tiene más del 50% de patrón de crecimiento glandular. Y ahora hablemos de los tipos de cáncer de endometrio. Los tipos de cáncer de endometrio clásicamente se dividen en dos. Obviamente, es el 1 y el 2, siendo el tipo 1 representado por el tipo histológico de carcinoma endometrioide, que por cierto es el más frecuente con un 80% de cánceres de endometrio. Y el tipo 2 representado por los otros tipos histológicos, seroso, células claras, carcinosarcoma, indiferenciado. Entonces, ¿por qué nosotros dividimos en estos dos grandes grupos? Porque cada uno de ellos tiene una característica muy particular. El de tipo 1 es el tipo endometrioide que tiene una etiología basada en un estímulo estrogénico que se ve en pacientes P y perimenopáusicas en la raza blanca, grado histológico bajo, es decir, baja agresividad y tiene una invasión tisular superficial. Mientras que los tipos diferentes al endometrioide son los de tipo 2, que tienen un estímulo estrogénico ausente, que tienen un estatus postmenopáusico, es decir, se presenta en pacientes más ancianas, que son en pacientes afroamericanas, un grado histológico y agresividad alta, y finalmente la invasión es profunda. Entonces son dos tipos clásicos de clasificación de cáncer de endometrio en base a las histologías. ¿De acuerdo? Acá en este tipo 2 también está incluido el endometrioide, pero un endometrioide muy agresivo que es el G3. No lo hemos puesto acá para no confundir, pero llévense el concepto de que el endometrioide usualmente, que es el más frecuente de las histologías, es de tipo 1 y es un cáncer de endometrio de buen pronóstico. Ojo que al decir tipo 1 no estamos hablando de estadio 1. Estadio de la enfermedad es qué tan avanzado está el cáncer. Estamos hablando de un tipo histológico, que es el tipo 1, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la actualidad, los que ya han rotado por el servicio de oncología o han hecho sus clases de oncología, pueden haber notado de que ya, así como en el cáncer de mama, existe la clasificación luminal, triple negativo, ER2, etcétera, etcétera, ya no se habla tanto de la histología del cáncer de mama. En el cáncer de endometrio también las cosas están cambiando, ya no se está hablando mucho de la histología del cáncer de endometrio, sino que en este caso ya se habla la clasificación molecular del cáncer de endometrio, que desde hace unos años es lo que realmente se está utilizando a nivel mundial. Y como ustedes están en formación,
también deben conocer esta clasificación molecular, que tiene una serie de características. No tiene sentido en este momento de la formación que se la memoricen, pero sí que se lleven conceptos muy importantes, que son primero, el que son 4 tipos de cánceres de endometrio desde el punto de vista molecular, que son el POLE, el mismatch repair, el no específico y el P53 aberrante, donde el que tiene la mutación POLE es el de mejor pronóstico, el que tiene la inestabilidad microsatélite es el que se asocia al síndrome de Lynch, el que hemos dicho de que es uno de los factores de riesgo más importantes. El no específico es el más frecuente y el P53 es el de peor pronóstico. Eso sí deben conocerlo porque es algo general, ¿no? Simplemente que existen 4 clasificaciones, cada una con su principal característica, la cual se la dejo ahí para que ustedes puedan entenderla. El POL-E mutado es el de mejor pronóstico y el más agresivo de los 4 es el P53. Es el que no le gustaría tener a ninguna paciente, ¿de acuerdo? Es el de peor pronóstico, el más agresivo. Vías de diseminación del cáncer de endometrio. La más frecuente es por contigüidad, es decir, va avanzando a los órganos del costado, a los ovarios, a las trompas, hacia adelante a la vejiga, hacia atrás al recto. La diseminación linfática a través de los ganglios pélvicos y paraórticos. Y finalmente, ya cuando está muy avanzado el cáncer de endometrio, la diseminación hematológica. ¿Ya? Básicamente en los de tipo 2, que son los más agresivos, principalmente en los carcinosarcomas. Vemos hacia la parte izquierda cómo el cáncer de endometrio aparece en la cavidad endometrial y luego va ingresando a lo que viene a ser los órganos contiguos. Por eso se llama por contigüidad. Primero al parametrio, los ovarios, la trompa, la vagina y posteriormente ya entra la cavidad abdominal. Y hay otro tipo de diseminación que es a través de los ganglios linfáticos, la cadena pélvica y la cadena paraaórtica. ¿De acuerdo? Los estadios, los dejo para que los estudien. Simplemente lo que tienen que saber es que el estadio 1 es el que se encuentra confinado al cuerpo uterino y al ovario, y el estadio 4 es aquel que tiene la extensión hasta la mucosa vesical, intestinal o metástasis a distancia. Entre ambos hay una serie de características de cada uno de los estadios. Sería bueno que le den un pequeño repaso para que tengan un concepto un poco más claro. ¿Por qué? Porque los estadios de cáncer de endometrio, como les digo ya en la actualidad, incorporan lo que viene a ser la clasificación molecular. Así es que si no tenemos conocimiento, en el sílabus no lo menciona, pero acá se los estoy mencionando porque ya la clasificación incorpora la clasificación POLE y P53. Es decir, una paciente que tiene un estadio 2, por ejemplo, de cáncer de endometrio, pero yo le corro la clasificación molecular a POLE y baja a un estadio 1. Es decir, es tan buen pronóstico el POLE que le baja un estadio. Mientras que el P53, que tiene un estadio 1, le corro el P53 y le sube a un estadio 2 solo por el hecho de tener esta mutación. Entonces esto ya es parte de lo que viene a ser la clasificación molecular del cáncer de endometrio y es importante que lo tengamos nosotros también como conocimiento de cara a los posteriores exámenes que pueden haber más allá de lo que viene a ser este examen que van a tener la próxima semana. Manejo del cáncer de endometrio. El manejo del cáncer de endometrio, para nosotros saber cómo vamos a manejar el cáncer de endometrio, debemos hacernos una pregunta. ¿En qué estadio está? En estadio temprano, es decir, limitado al útero o hasta el cuello uterino, o se encuentra en estadio avanzado. Si se encuentra en estadio temprano, hay que operarla. ¿Cómo la operamos? A través de la cirugía mínimamente invasiva, que es decir, la laparoscopía o la cirugía robótica, que son el tipo de cirugía más recomendada para el cáncer de endometrio. Mientras que si nos encontramos en estadios avanzados, radioterapia con o sin quimioterapia. ¿De acuerdo? Esto es a grosso modo el tratamiento del cáncer de endometrio. No es muy difícil en realidad de entenderlo. Simplemente una nota que en casos excepcionales y muy individualizados de pacientes en estadio 1A con histología endometrioide G1, es decir, de buen pronóstico, que deseen preservar fertilidad, porque el cáncer de endometrio puede también verse en mujeres en edad reproductiva, podría recomendarse manejo conservador con progesterona y cirugía con el parto.
¿de acuerdo? Pero esto no es la norma, es casos excepcionales. La mayoría de mujeres con cáncer de endometrio o bien van a uno o bien van a otro de los formas de manejo. Entonces, en este algoritmo podemos ver cómo manejaremos el cáncer de endometrio. Tenemos que decir, la enfermedad está limitada al cuerpo del útero, es decir, dentro de la cavidad uterina, o nos hacemos la pregunta si ha llegado ya hasta el cuello del útero en extensión, o si la enfermedad está ya fuera del útero y del cuello uterino, abarcando la enfermedad extrauterina. En base a esos tres escenarios, nosotros vamos a definir el manejo del cáncer de endometrio y vamos a trazar una línea y vamos a decir que si la enfermedad se encuentra aparentemente limitada al cuerpo del útero o ya llegó hasta abajo, es decir, hasta el cuello del útero, el manejo quirúrgico consistirá en un estadiaje. Repito, el manejo de la enfermedad del cáncer endometrio que se encuentra en el cuerpo o que se encuentra hasta el cuello del útero siempre es quirúrgico. ¿Y cómo se llama ese tipo de cirugía? Estadiaje por cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Que consiste en una serie de pasos quirúrgicos como lavado de cavidad peritoneal, histerectomía, anexectomía bilateral, estadificación ganglionar, estadificación extrauterina, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que está marcado para un tipo de estadiaje por cáncer de endometrio. Sin embargo, si nos encontramos en el segundo escenario, en el cual la enfermedad ya está fuera del útero o del cuello uterino, entonces estamos hablando de los estadios 3 o estadios 4. El tratamiento va a ser terapia sistémica o sinónimo de quimioterapia, con radioterapia y con o sin braquiterapia. Excepcionalmente, en casos individualizados, en los cuales no haya mucha enfermedad fuera del útero, podremos entrar a una cirugía, que en este caso es la citorreducción. Pero para efectos de aprendizaje, diremos que la enfermedad extrauterina se trata básicamente con quimio, radio y braquiterapia. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar esto. Estadiaje en los estadios en los cuales está en el útero cuello, mientras que el tratamiento sistémico quimio-radio en los estadios que ya ha salido del cuello o del cuerpo del útero. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era lo que viene a ser la clase del día de hoy correspondiente a cáncer de endometrio. Y a continuación vamos a ir a lo que viene a ser la absolución de las preguntas que tengan los alumnos con respecto a la clase, por favor. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la clase? Alanis Andrea, adelante, por favor, doctora. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Tengo una duda respecto a el tratamiento que mencionó quirúrgico llamado estadiaje. Mencionó que había un procedimiento, o sea, todo era todo un proceso e incluía lavado peritoneal. Eso, ¿me puede explicar muy bien cómo es ese procedimiento quirúrgico? Correcto. Entonces, el lavado peritoneal es una parte de estadificación en cáncer de ovario y en cáncer de endometrio. Nosotros lo realizamos en esos dos escenarios. Abrimos a la paciente y nosotros vemos que no hay enfermedad, o sea, no hay nódulos a nivel de la cavidad abdominal, la paciente está por fuera limpia. Entonces nosotros asumimos con nuestros ojos que la enfermedad se encuentra dentro del útero. Entonces procedemos a hacer un estadiaje. Pero antes de hacer el estadiaje, echamos un poquito de suero fisiológico en la cavidad endometrial y lavamos todas las asas intestinales, la superficie uterina, el ovario, lo que viene a ser las trompas uterinas. Y luego de haber hecho ese pequeño lavado, aspiramos ese lavado con la intención de mandarlo a patología. El patólogo lo centrifuga, luego saca una proporción de ese centrifugado donde se supone que está la densidad de las células y hace un extendido citológico, porque nos puede parecer que en la cirugía no hay enfermedad fuera, pero a nivel del lavado peritoneal el patólogo me puede reportar células tumorales aisladas, es decir, que hay células ya sembradas y dando vueltas por el líquido peritoneal de la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros solemos hacer. En la actualidad, el lavado peritoneal para el cáncer de endometrio no es algo que se estile hacer, porque si ustedes
revisan los estadios del cáncer de endometrio, no figura el lavado peritoneal positivo o negativo para decir que una paciente está en estadio 1, 2 o 3. Sin embargo, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, recomienda que se realice rutinariamente esto porque el tener células positivas empeora el pronóstico de una paciente. Entonces, podemos hacer, quien habla lo hace y en nuestro servicio lo estilamos a hacer el lavado de cavidad peritoneal, que es un procedimiento quirúrgico oncológico en algunas patologías como la de ovario o endometrio. Espero haber respondido tu pregunta, Alanis. Y si es que hay alguna otra pregunta, por favor, con respecto a la clase. Doctor, ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenos sí, días. Adelante. le pregunto, no sé si va a pasar la clase. ¿Quiere que le pase la clase? Sí, No se preocupe. Voy a coordinar con la delegada. En el transcurso del día le estoy enviando la clase para que usted, ok, ¿de acuerdo? Y puedan de repasarlo con acuerdo, detenimiento. de acuerdo, gracias. Muy bien, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no se olviden de las cosas más importantes de cáncer de endometrio, que todo circula en base a los factores de riesgo y a la presencia de un síntoma que es muy importante, que es el sangrado posmenopáusico, ¿no? Entonces, nunca descarten un sangrado posmenopáusico. Eso puede ser cáncer de endometrio, hasta no demostrar lo contrario. El cáncer puede estar ante nuestros ojos avisándonos desesperadamente y nosotros pasamos por alto o menospreciamos ese signo. Y si van a hacer una biopsia, idealmente háganla a través de la histeroscopía, que es una biopsia dirigida y es el gold estándar para hacer la biopsia de endometrio. Bien. Y no hay más preguntas con respecto a los alumnos que han acudido el día de hoy, agradeciéndoles nuevamente por estar presentes el día de hoy y deseándoles el mayor de los éxitos en lo que queda del capítulo de ginecología y en su vida profesional. Si no hay más preguntas, me despido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas Buenos gracias, días. doctora. Hasta luego.